Buenos días, qué felicidad. Quiero contarles que cuando comenzó el servicio éramos unos cuantos y realmente es una grata sorpresa cuando me toca pasar adelante y ver que estamos casi con casa llena. Y además estamos con casa gozosa, porque el Señor ha traído a cada uno de ustedes a este lugar a recibir una nueva revelación de Él. El día de hoy el Señor va a traer algo nuevo a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo podemos creer? Por eso es que estamos aquí. No es que, bueno, me tocaba el domingo ir a la iglesia y por eso he ido. No, el día de hoy es súper especial. El Señor tiene una palabra súper especial para cada uno de nosotros y les digo, preparen su mano, preparen sus dos brazos y prepárense a agarrar esa palabra y no vayan a salir de este lugar sin recibir esa bendición que el Señor tiene. Y para eso vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que ha sido manifestado el día de hoy. Gracias porque nos has permitido entrar a tu trono en adoración esta mañana, Señor. Hemos oído, hemos cantado, hemos alabado, hemos adorado el día de hoy, que solamente tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra oración, de nuestro tiempo. Solo tú eres digno de que nosotros nos inclinemos a ti, Señor. Y el día de hoy, Señor, yo te pido que tú remuevas, Señor, toda preocupación, toda ansiedad de nuestra cabeza, Señor, todo aquello que nos está robando, Señor, de recibir de ti. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú vacíes nuestra mente, que tú vacíes nuestro corazón para que nosotros podamos hacer espacio para ti, Señor. El día de hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo revelación, trayendo sabiduría, conocimiento, entendimiento, Señor. Que si antes yo decía, no entiendo la palabra, el día de hoy diga, sí, Señor, hoy día la recibo, hoy día la entiendo y hoy día me la llevo conmigo, Señor. Que todo lo que nosotros aprendamos el día de hoy, Señor, sea para ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, demanda una acción de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que no salgamos por esa puerta, Señor, de la misma forma que entramos, pero transfórmanos, Señor. Nos rendimos a ti esta mañana, Señor. Nuestra vida queda en tus manos, Señor. Moldéanos y enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Fuerte, fuerte aplauso y vamos a tomar asiento. Y comenzamos con nuestro negocio el día de hoy. A ver, aliéntenme. ¿Quién tiene Biblia? Biblia, cuadernito, teléfono, lapicero, resaltador. Porque cuando ustedes quieran acordarse de qué les dijo el Señor, es mejor tenerlo apuntado, así sabemos exactamente a dónde ir. El día de hoy, el mensaje se llama Conociendo el carácter de Dios. Conociendo el carácter de Dios. Hace unos años oía una prédica y esta prédica decía que hay una pregunta que es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Pero más importante aún que la pregunta es la respuesta que nosotros tengamos para esta pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Si estamos en el bus, si estamos en el trabajo, si estamos con nuestro familiar y nos dicen, ¿tú qué tanto vas a la iglesia? ¿Tú qué tanto? ¿Quién es Dios? ¿Cómo definiríamos Dios? ¿Cómo definiríamos a Dios? Como dijo mi esposo ayer en un estudio bíblico, a Dios con D mayúscula. ¿Cómo lo definiríamos? El creador, muy bien, ¿qué más? Dios es Padre, ¿qué más? Dios es amor, ¿qué más? Dios es espíritu, Dios es paz, ¿qué más es Dios? Dios es humildad, Dios es paciencia, ¿qué más? Dios es el todopoderoso, omnipotente, ¿qué más es Dios? Omnipresente, Dios está en todo lugar. Omnisciente, Dios todo lo sabe, no nos podemos esconder de Él para nada. ¿Qué más es Dios?
Dios es poderoso. ¿Qué más? Dios es hoy y siempre el mismo. Dios restaura. ¿Qué más? Dios es nuestro Salvador. Entonces, dependiendo de cómo nosotros entendamos la respuesta a esta pregunta de quién es Dios, así mismo nos va a ir en la vida. ¿Qué les parece? Si yo digo que tengo un Dios que es un Dios bueno, que está ahí arriba, y a veces se manifiesta, así mismo me va a ir. Va a ser un Dios que está por ahí arriba y que a veces viene a encontrarse conmigo. Pero si yo lo defino como mi Señor, como mi Salvador, como mi Padre, como el que me ama, como el que tiene cuidado de mí en todo momento, así mismo me va a ir. Entonces, el día de hoy vamos a ver unos cuantos pasajes y ahora les voy a hacer una pregunta, una trivia, así como comenzamos, porque quiero despertar el hambre en ustedes de la palabra de Dios. Y les voy a preguntar, ¿ustedes saben cuál es el versículo más mentado de la Biblia, el más comentado, el más usado? Un versículo que la gente siempre usa, siempre lo menciona. Juan 3:16. Muy bien, habemos muchos que sabemos. Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él no se pierdan, más tengan vida eterna. Perfecto. La primera pregunta, tienen 10 sobre 10, todos, súper bien. La segunda pregunta es, ¿cuál es el versículo más mencionado por la Biblia de la Biblia? Por la Biblia de la Biblia. Un principio de interpretación bíblica dice, un principio de hermenéutica dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, a Jesús que él menciona versículos del Antiguo Testamento. O sea, él menciona versículos del Antiguo Testamento. Y tengo un ejemplo aquí que es Habacuc 2:4. ¿Qué dice Habacuc 2:4? Lo usa Pablo otra vez en Romanos 1:17, en Gálatas 3:13, lo usa el autor de Hebreos 10:38. ¿Qué dice este Habacuc 2:4 que tanto lo vuelven a mencionar? A ver, más el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que yo quiero decir es que los autores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, usan la misma palabra para enseñar y para explicar. Entonces, ¿cuál es el versículo más usado de la Biblia en la Biblia? Entonces vamos a estudiar el día de hoy. Y lo maravilloso es que este versículo más mencionado en la Biblia por los mismos autores bíblicos nos da una hermosa descripción de Dios por él mismo. Jehová mismo se describe. Y yo creo que cuando nosotros queremos decir, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Debemos de comenzar, Jehová, muy bien, debemos de comenzar por ver qué dice Jehová de sí mismo. ¿No les parece? ¿Qué dice él de sí mismo? ¿Cómo se describe él a sí mismo? Entonces vamos a pasar a ese pasaje en un segundo, pero antes les voy a contar qué es lo que estaba pasando. El pueblo de Israel, como siempre, desesperado, no pudieron esperar a que Moisés había ido a encontrarse con Dios y comienzan a ofrecer holocaustos, se crean un ídolo de oro. Dios se molesta, baja Moisés súper molesto. Este es el pasaje donde Moisés acababa de recibir las tablas de la ley. Y cuando baja Moisés y se encuentra con la gente, y hay que mencionar que acababan de ver milagros, pero milagros. O sea, habían visto el Mar Rojo partido y ellos estaban ya adorando a otro Dios. Entonces Moisés tira las tablas y bueno, les llama la atención. Y Dios acuerda
con Moisés dar una segunda oportunidad a su pueblo, porque así es Dios. Entonces, vamos a leer primero Éxodo 33, del 16 al 17. Si tienen Biblia, yo les pido por favor que marquen su Biblia, que la resalten, porque estos versículos los van a ayudar mucho. Éxodo 33, 16, 17. Moisés está intercediendo por su gente, porque Dios está molesto. Y Moisés le dice a Dios, 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés le está diciendo, ¿cómo sabemos nosotros que vamos a tener tu favor, Dios? ¿Cómo vamos a saber si no que tú tienes que andar con nosotros? Ven con nosotros, no nos dejes, le dice Moisés. Y Dios le dice, eso haré. Eso voy a hacer. Voy a ir con ustedes, voy a andar con ustedes. También haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Entonces, Moisés había hallado gracia en los ojos de Dios. Y por la intercesión de Moisés, Dios había perdonado a su pueblo y le había dado otra oportunidad. Entonces Moisés le dice, quiero ver tu gloria, quiero verte, Dios. Quiero verte. Y ahí comenzamos en el versículo 34. Dios le dice a Moisés, Dios se describe a sí mismo y vamos a saltearnos al versículo 6, vamos a leer el 34, 6 y 7. Entonces, Jehová le había dicho a Moisés que no lo podía ver cara a cara porque era demasiado, la gloria de Dios era demasiado para Moisés. Entonces le dice, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces es aquí en Éxodo 34, 6 y 7, donde Jehová Dios se describe a sí mismo. Y vamos a ver palabra por palabra qué es lo que Dios quiere decir. Y la primera palabra que vamos a agarrar es misericordioso. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Entonces, si yo pienso en misericordia, humanamente pienso en pena. O sea, ten misericordia de esa persona, como decir, ten pena por esa persona, no abandones a esa persona, ten algo. ¿Qué otra palabra podríamos usar para misericordia? Piedad, compasión. Muy bien, hermana Alcira. A esa palabra vamos a ir. La palabra misericordia viene de una raíz hebrea que es rakum. Y este rakum significa la mayoría de las veces compasivo, compasión, compasivo, muy bien. Pero lo que yo no sabía, y me enteré esta semana, en mi afán de ver quién es Dios, es que esta palabra rakum viene de otra palabra requem. No estoy haciendo un trabalenguas, les prometo que vale la pena. Viene de esta palabra requem, y esta palabra requem viene de la raíz de útero, o sea, compasión y útero. Sí, yo sé. Y con la misma cara miraba yo, exactamente. ¿Qué tiene que ver compasión con útero?
Entonces, en el estudio que estaba haciendo, esta es la forma como Dios se describe a sí mismo. O sea que Él tiene esa compasión, ese amor, ese anhelo de protección para con nosotros, como cuando un bebé está en el útero de su mamá. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿no? ¿Cómo es la mamá? Primero, ¿cómo es la mamá? La mamá está 100% a cargo de ese bebé. Todas las que hemos sido mamás y las que vamos a ser mamás, nos lo podemos imaginar, ¿no? Nosotros nos movemos a la derecha, el bebé se mueve con nosotros. Nos movemos a la izquierda, el bebé se mueve con nosotros. Comemos saludable, el bebé come saludable. No comemos saludable, estamos haciendo un poquito de daño a nuestro bebé. Entonces, ese es el tipo de descripción que tiene Dios de sí mismo. Esa es su compasión, que Él quiere dar esa protección, ese amor, ese cuidado total, total, para con nosotros. Pero a la vez, del otro lado, si pensamos en el bebé adentro del vientre de nosotras, ¿ha tenido alguna opción? ¿Puede escaparse? No se puede escapar. ¿Puede portarse mal? No se puede portar mal. ¿Puede no comer? No, no puede, porque está directamente conectado. Entonces la mamá tiene total control de lo que pasa al bebé. Entonces aquí viene la palabra clave. El bebé tiene que estar completamente rendido. El bebé está completamente rendido a lo que haga la mamá. Entonces, misericordioso. Vamos a mirar Primera de Reyes 3:26 y es un lugar en el Antiguo Testamento donde se usa esta palabra Racum, de origen Requem. Primera de Reyes 3:26. Primera de Reyes 3:26. Y dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Es esta palabra entraña. Y dijo, señor mío, dad a esta, al niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, a mí ni a ti, partidlo. Yo no sé si son familiares con este versículo, lo estudiábamos la semana pasada, me parece, en nuestro estudio. Salomón, el rey súper sabio, le llevaron 2 mujeres. Y las 2 mujeres habían tenido bebé y uno de estos bebés se había muerto. Entonces, la mamá, que no era la mamá real del bebé vivo, va donde el rey y le dice, señor, ella tiene el bebé, pero ese bebé es mío. Y la otra dice, no, rey, ese es mío. Y el rey Salomón, en toda su sabiduría, ¿qué dice? No hay problema, tráiganme una espada y vamos a cortar al bebé en 2 y le damos la mitad a la mamá A y la mitad a la mamá B. Y una de las mamás es la que dice, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, esa mamá cuyo útero, cuyo requem se le conmovió, dijo, no, que se la lleve la otra. ¿Por qué? Porque amaba realmente a su hijo, porque ella era la mamá, porque ella no iba a permitir que al hijo lo partan en 2. Entonces, es de estas entrañas, de este ser, de esto de lo más íntimo de nosotros, que describe a Dios mismo. Dios quiere ser para nosotros eso, esa protección, como si fuera un útero, que suena rarísimo, pero así es. Entonces, vamos a mirar la segunda palabra de Éxodo 34:6. ¿Cuál es la segunda palabra que viene después de misericordioso y piadoso? ¿Quién es piadoso aquí? Uy, ni una mano. A veces piadoso. Vamos a ver qué cosa quiere decir piadoso. Piadoso quiere decir con gracia. Con gracia. ¿Quién tiene gracia? No, no los graciosos como los chistosos, pero ¿quién tiene gracia? Gracia es
un regalo dado sin motivo. ¿Quién tiene gracia? ¿Quién da gracia? ¿Quién está listo para cuando el Señor le dice, mira, muestra un poquito de gracia, muestra un poquito de favor? Entonces, Dios se describe a sí mismo como el piadoso, en otras palabras, el que da gracia. O sea, Dios da gracia a cada uno de nosotros. Él está listo para darnos gracia. Y eso es en el Antiguo Testamento, es chanum, y en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra es caris. Es esta piedad. Piedad es gracia. Gracia es cualquier cosa que nosotros recibimos inmerecidamente. Y a veces recibimos cosas inmerecidamente y todavía nos quejamos, ¿no? ¿Sí? A veces el Señor nos da un trabajo y nos quejamos. A veces estamos rogándole al Señor que nos dé un trabajo. Señor, si tan solo me dieras un trabajo. Y cuando nos da el trabajo, Señor, pero esas horas son muy temprano. ¿Quién se va a levantar a esa hora? Señor, me duele la espalda. No me des ese tipo de trabajo. Cuando nosotros recibimos de la gracia de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos dé de Él, que Él nos enseñe a recibir todo lo que viene de Él con una sonrisa de oreja a oreja. En otras palabras, lo digo por experiencia propia, yo primero, le digo al Señor, quítame el espíritu quejón. Quítame la queja, Señor. Quítame la queja. Estamos en la minoría en el mundo. Somos tan privilegiados. En primer lugar, por tener una casa. Nosotros creemos que es normal que la gente tenga casa. No es normal. Que la gente tenga cama, no es normal. Si ustedes comen, como yo, 3 veces al día, o a veces 4, nosotros ya estamos en el grupo de privilegiados. Ya somos privilegiados. Y todavía decimos al Señor, ay no, pero ese tipo de arroz no me gusta. No, cocinado con ese aceite, no. Le han echado mucha sal a la comida. No, hoy día no voy a comer, no voy a comer. Vamos a decirle al Señor que nos dé un corazón agradecido, un corazón listo para recibir de su piedad. Amén. Entonces, la primera palabra era misericordioso. Él es misericordioso. La segunda es piadoso. ¿Cuál es la tercera? Él es tardo para la ira. Ahora, ¿están listos? Porque les voy a dar el significado literal de tardo para la ira. Tardo para la ira. No, nosotros tenemos la idea errada de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios amargo, es un Dios renegón, es un Dios que se pasa la vida castigando y dando reglas. Si nosotros conocíamos a Dios, no es que Dios no me deja irme de fiesta, Dios no me deja tomar, Dios no me deja tener mis amigos, yo me quiero ir a divertir, Dios no me deja. No es que Dios no me deja. Dios no es un Dios renegón. Dios, hasta ahora hemos visto, es compasivo. Dios es piadoso. Y además el día de hoy nos dice, yo soy tardo para la ira. No es que Él es iracundo todo el tiempo, esperando a ver quién se va a portar mal. Yo me acuerdo hace unos años estaba en un training de profesores y el que enseñaba decía, profesoras aquí, sí, decía, profesores, profesoras, decían, nuestra profesión no es ir a buscar qué alumno se ha equivocado. Nuestra profesión no es ir a ver quién se está portando mal. Nuestra profesión es ir a ver quién está débil y cómo alentarlo, cómo ayudarlo. Si está teniendo retos en lo que está haciendo, nuestra profesión es alentarlos. Y lo mismo es nuestro Dios. Él no es un Dios que está así como en sus marcas, listos ya para ver cuándo salte encima de nosotros para castigarnos. Dios no es así. Dios es tardo para la ira. Y tardo para la ira literalmente quiere decir que tiene la nariz larga. Porque es un idiomismo. O sea, si nosotros vamos a la raíz de las palabras, dice Arek Af. Dios es Arek Af. Y de repente por eso lo vamos a recordar. Porque en el idioma hebreo de esos años,
Cuando alguien estaba molesto, la nariz se le ponía ¿de qué color? Roja, caliente, roja. Entonces, si decían que tenía nariz larga, era que se demoraba más tiempo en calentarse, literal. Entonces, Dios nos dice el día de hoy que si tú conoces a Dios como un Dios solamente de condenación, el día de hoy Él te dice, no, quiero que me conozcas como un Dios que soy tardo para molestarme contigo, un Dios que tiene paciencia contigo, un Dios que no se va a cansar de ti, no se va a cansar de ti, un Dios que nos va a seguir esperando y nos va a encontrar en el lugar donde estamos y nos va a llevar a donde Él quiere que vayamos. Pero para eso nos tenemos que rendir a Él. Y podemos ver un ejemplo en el libro de Jonás. Vamos rapidito al libro de Jonás 4:2. Jonás no quería ir donde Dios lo mandó. No quería, no quería, no quería, no quería. Se me perdió Jonás. Ya lo encontré, ya lo encontré. Jonás, ok. Jonás 4:2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía tanto aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Entonces Jonás no quería ir a Nínive, porque él decía, ¿para qué voy a ir? Me estás mandando a hablarles a ellos y después se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Y Jonás no quería que los perdonen, porque se habían portado tan mal y eran los malos de la Biblia, él no quería que los perdonen. Entonces Jonás le dice, Jonás lo conocía, porque Jonás le dice, porque tú eres Dios clemente, compasivo, piadoso, tardo en enojar. A veces no nos pasa así, que yo quiero que Dios sea bueno conmigo, pero no con mi vecino. Porque cuando yo hago algo mal, yo tengo mil excusas para decir, no, lo que pasa es que él me gritó primero y por eso yo grité y por eso yo acabé dando malas palabras y por eso fue. Pero cuando alguien me grita a mí, yo digo, Señor, condénalo, llévatelo de una vez. Porque no tenemos la compasión del Señor. Y porque no tenemos esa nariz larga, ¿no? No tenemos esa característica de ser lentos para la ira. Pero, ¿cuántos queremos entender el día de hoy que tenemos un Dios que no está al acecho de nosotros? No es un Dios que está para cazarnos ahí en medio del pecado. Esa no es la finalidad de Dios y esa no es su intención. Él quiere que sepas hoy que Él te tiene paciencia. Y vamos a la siguiente palabra que dice, Él es grande ¿en qué? Grande en misericordia. Y esta palabra que da origen a misericordia es una de las palabras más hermosas en la Biblia. La palabra es Gesed, y a veces le dicen Gesed, Gesed, Gesed. Él es grande en misericordia. Es una palabra hebrea tan difícil de traducir que la traducen como con 10 palabras juntas y no pueden. Pero las 3 palabras principales de grande en misericordia podríamos decir, Dios es grande en amor, en generosidad y en compromiso. Dios es grande. Dios es grande en amor. No solamente que Dios es amor, Dios es grande en amor. Si yo me imagino el amor que yo puedo tener por mis hijos, que creo que es el amor carnal más grande que puedo tener. Yo digo, yo haría cualquier cosa por mis hijos. Y es amor, es amor humano. Y si nosotros pensamos en el amor de Dios Padre para con nosotros, y es descrito como un gran amor. El viernes en nuestra reunión de oración estábamos hablando acerca del amor de Dios
yo decía, cuando mi hija estaba fuera de la ciudad y regresaba cada half term o cada vacaciones, ella llegaba a la casa y yo la besaba 50 veces y la abrazaba y la soltaba y después la quería mirar y le contaba los dedos a ver si estaba completa y la volvía a mirar y la volvía a abrazar y el tenerla en mis brazos otra vez era una sensación indescriptible. Eso que no la había visto, digamos, 4 semanas, 6 semanas, ¿no? ¿Cómo será el amor de Dios para con nosotros, sus hijos amados? Dice que Él es grande en misericordia, Gesed, amor, generosidad. Grande en misericordia. La misericordia de Dios lo lleva a ser generoso con nosotros. ¿Cuántos hemos experimentado la generosidad de Dios? Yo creía que aquí habíamos como 50. Yo creo que a algunos todavía nos falta experimentar esa generosidad de Dios, esa misericordia de Dios. Y esto lo vemos cuando Jacob estaba por encontrarse con Esaú. Jacob se había portado mal. Jacob había sido mentiroso. Jacob había sido un usurpador. Jacob se había portado mal. Y Jacob tuvo que ir. Y después de un largo tiempo, el Señor puso en su corazón que él tenía que regresar, pero se tenía que encontrar con el hermano con quien él se había portado súper mal. Y cuando Jacob se da cuenta del Dios que tiene, Jacob dice esto. Vamos a mirar Génesis 32:10. Vamos a mirar a Génesis 32:10. Y esta es la palabra Jesús, misericordia. Dice, Jacob dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Entonces Jacob se da cuenta y dice que él es chiquitito, nunca se han sentido chiquititos, como que yo merezco eso, que a mí me van a dar eso, que ese favor me ha hecho el Señor a mí. Yo no sé quién está buscando casa ahora, pero les voy a contar un breve testimonio. En mi compañera de oración, una compañera de oración, una amiga, por los últimos 2 años nos juntamos una vez a la semana por 3 horas a orar con un grupo. Y ella tiene una hija que estaba buscando casa. Había estado la niña en un refugio, había estado con servicios sociales, había tenido una adolescencia bastante problemática. Y mi amiga oraba por su hija, porque vivía en un área de Croydon que no era muy buena. Y mi amiga oraba por su hija, y mi amiga oraba por 3 cosas. 3. Primero, decía, Señor, dale un flat en un lugar bonito, un lugar que ella quiera salir, porque la niña se pasaba semanas sin salir de la casa. Dale en un lugar bonito. Segundo, Señor, por favor, que sea cerca a mi casa. Vivimos por Perlis, al sur de Croydon. Que sea cerca a mi casa. Y tercero, oraba conmigo, nosotros con ella. Como yo sé que tengo un Dios que se deleita en sus hijos y tengo un Dios misericordioso, dijo, Señor, dale una casa nuevecita para que ella me esté. Yo en mi incredulidad oraba y decía, bueno, buen barrio si el Señor puede. Cerca de la casa si el Señor puede. Pero que le dé un flat nuevecito, yo decía, Señor, eso vas a tener que trabajar tiempo extra, porque que le des el flat nuevecito, para gloria y honra del Señor, el Señor le dio las 3 cosas. Las 3 cosas. Había un conjunto cerca de la casa de nosotros que lo habían hecho antes de la pandemia. Y eran 3 torres de edificios o 4, y no lo habían podido vender. Estaba nuevecito y además de lujo. Venía con todos sus appliances, todas las cosas de la casa.
y hacía un año que ya sabían que el council iba a tomar uno de esos edificios. ¿Y a quién le tocó por casualidad uno de esos flats? No, existe casualidad. Existe la misericordia, fue el amor de Dios, fue la generosidad de Dios, fue el compromiso de Dios para con sus hijos. Y la hija de mi amiga ahora tiene su flat, está cerca, es un sitio lindo y lo agarró. No sé por qué estoy comentando esto, no sé por qué estoy compartiendo esto, pero que si hay alguien aquí que está buscando acomodación específicamente, si hay alguien que tiene sueños de tener una vivienda diferente, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar como el cuerpo del Señor. Vamos a presentar esa petición. Y no solamente tiene que ser un plan, pero puede ser cualquier otra petición, porque Dios no fue misericordioso con Jacob, porque Jacob era bueno. Les estoy contando, Jacob fue mentiroso, fue un usurpador. Jacob se portó mal. Dios no fue misericordioso con Jacob porque Jacob se lo mereciera. Jacob merecía un castigo. Jacob merecía que Dios lo castigue, que Dios lo reprenda, que Dios le haga la vida difícil. Eso es lo que merecía Jacob, como muchos de nosotros, como yo tantas veces. Lo único que yo he merecido del Señor es que Él realmente me castigue. Pero yo me he encontrado con la gracia y misericordia del Señor. Porque Jacob no recibió de Dios esa misericordia por quien era, pero él lo recibió por quien Dios era. Porque misericordioso es parte del carácter de Dios. Si nosotros esta mañana creemos, no, yo no me merezco esto, ¿es verdad? Ponemos la mano en alto. Ninguno de nosotros merece tantas cosas, tantos favores, tantas oportunidades que nos da el Señor. Sin embargo, Él en su amor, ahí está con nosotros, no porque nosotros lo merezcamos, pero porque Él es misericordioso. Tenemos el Salmo 136, está lleno de gesed. Vamos a leer solamente Salmo 136, 1. Y está lleno, habla de la misericordia del Señor. Dice, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y seguimos, alabar a Dios, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. 3, alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Si algún día están desalentados, estaciónense, parquéense en el Salmo 136, para que pueda el Señor entrar en nuestros corazones y podamos declarar su alabanza, porque Él es misericordioso para nosotros. La última palabra es verdad. Él es grande en misericordia y verdad. Y hoy día vamos a descubrir que esta verdad viene de la palabra emet, de la raíz hebrea emet. Y adivinen qué palabra viene de emet. ¿Qué cosa decimos después de que oramos cuando decimos así sea? Amén. Amén. Amén es decir verdad. Cada vez que nosotros oramos decimos sea verdad. Sea verdad. Este emet, esta verdad, habla acerca de la fidelidad de Dios. Fidelidad. Nosotros somos fieles los domingos. A veces, porque venimos a la iglesia, creemos que somos fieles los domingos, ¿no? A veces nos dura un poquito para el lunes, oramos un poquito el lunes, ¿no? Pero ya cuando llega el martes, ya el miércoles, ya no. Dios no es así. Dios no es así. Dios nos dice que Él es fiel. ¿Y saben qué? Hermoso, súper hermoso. Él es fiel a sus promesas. Vamos a ver 2 Corintios 1:20. Último versículo y con esto termino. 2 Corintios 1:20. ¿Qué dice 2 Corintios 1:20? 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para que nos vaya bien, para que la pasemos bien, para que disfrutemos,
para que vanagloriemos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y con esto termino. El Señor nos recuerda el día de hoy que Él es verdad, nada más es verdad. El mundo nos engaña, el mundo quiere ofrecernos cosas que nos van a traer felicidad temporal, pero Dios nos dice que Él es gozo eterno, que el gozo que Él nos da es verdad, que las promesas que Él nos trae es verdad. Ustedes y yo el día de hoy podemos aprender que 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Pero ¿qué pasa si nosotros no conocemos las promesas de Dios? ¿Qué pasa si yo no sé qué es lo que Dios tiene prometido para mi vida? ¿Qué pasa si a mí me toca tomar un tiempo de soledad? ¿Qué pasa si tengo un tiempo alejado de mi familia y viene Satanás y se mete en mi cabeza y me dice, nadie te quiere, tú estás solo, nadie te quiere ver, ¿quién te va a aguantar? Nosotros tenemos que conocer las promesas de Cristo y el Señor nos dice que Él siempre va a estar con nosotros, que Él estará con nosotros hasta el fin de los días. Entonces, cuando el ataque viene, nosotros nos podemos levantar y decir, Señor, Padre Santo, yo sé que tus promesas son todas sí y son todas amén. Tu promesa dice, Señor, que tú estarás conmigo hasta el fin de los tiempos. Tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios de compasión. Tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios piadoso. Tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios que no está amargo conmigo todo el tiempo, aunque yo te fallo una y otra vez. Tenemos que conocer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. El Señor dice que tiene planes para prosperarnos. ¿Alguien está pasando problemas de trabajo? ¿Problemas de estudio? ¿Alguien está creyendo que no puede? El Señor el día de hoy recuerda sus planes. Sus planes son para prosperarnos. El Señor quiere que nosotros veamos más allá de lo que tenemos delante. De repente lo que tenemos delante es un invierno. Es oscuro, está lleno de tormentas, está lleno de oscuridad. Pero el Señor quiere que conozcamos las promesas que tenemos en Él y que podamos ver más allá de la oscuridad. Porque si vemos más allá de la oscuridad, vamos a poder ver que tenemos la luz de Cristo esperándonos. Porque Jesús quiere que nosotros andemos en su luz, conociendo a ese Dios Padre que está encargado de nosotros. Ese Dios Padre que nos ama con amor eterno. Ese Dios Padre que cuida de nosotros. Ese Dios que nos sana. Ese Dios que nos provee. Ese Dios que a pesar de que nos conoce, nos ama. Sin principio ni fin. Vamos a orar para ver cómo el Señor nos habla con esta palabra a cada uno de nosotros. Porque todas las promesas son en Él sí y son amén. Todas las promesas son en ti, Jesús, sí, y son en ti, amén. Yo sé que tenemos hermanos, hermanas, que están pasando por momentos difíciles, que han estado alejados, alejadas de nuestro Papá Dios. El día de hoy, nuestro Papá Dios quiere revelarse de una manera nueva con cada una de nosotros, porque Él quiere que nosotros sepamos, en primer lugar, que Él es misericordioso. Él quiere que nosotros sepamos que Él es piadoso, que Él tiene su gracia esperando por cada uno de nosotros. El Señor quiere que el día de hoy sepamos que Él es tardo para la ira. Él es tardo para la ira y Él es grande, grande en misericordia y en verdad. Vamos a dejar que la hermana Hila nos ministre con una adoración.